¿Alguna vez has sentido cómo se quiebra tu mundo por la traición de alguien a quien considerabas tu propia sangre? Imagina que la persona con la que compartiste tus alegrías y tristezas, tu comadre del alma, de repente se convierte en la razón de tu peor pesadilla. De la noche a la mañana, yo me vi enfrentando la posibilidad de perder el hogar que construí durante 40 años, todo por una denuncia nacida de la envidia. Pero lo que nunca, jamás imaginé es que la persona que tendría mi vida entera en sus manos sería un pequeño niño al que le cantaba canciones de cuna hace décadas. ¿Puede un simple acto de bondad del pasado regresar para salvar tu futuro? Quédate conmigo y te contaré cómo sucedió todo. Y antes de empezar, me llenaría el corazón saber desde qué parte del mundo me estás viendo. Déjame un comentario, que me encanta leerlos a todos. Marta y yo éramos más que una familia. Éramos el ancla, la una de la otra, en una tierra que al principio nos fue extraña. La conocí en una lavandería comunitaria, ambas con la mirada perdida y el cansancio de una semana de trabajo a cuestas. Nos unió un paquete de jabón compartido y la misma tonada de una canción de cuna que ambas recordábamos de nuestra niñez. Desde ese día fuimos inseparables. Cuando nació mi hijo mayor, Carlos, le pedí que fuera su madrina. Ella aceptó con lágrimas en los ojos y en la pequeña iglesia de nuestro barrio sellamos un pacto que yo creí eterno. Nos convertimos en comadres. Nuestros hijos crecieron juntos, correteando por el mismo parque y compartiendo los secretos de la infancia bajo la sombra del mismo árbol. Recuerdo las tardes de domingo en mi cocina, el olor a canela y a café recién hecho, mientras nuestros esposos hablaban de sus cosas en el patio. Celebrábamos todo, los cumpleaños, con pasteles caseros que decorábamos juntas, las navidades envolviendo regalos hasta la madrugada, las graduaciones, con un orgullo que nos inflaba el pecho como si todos los hijos fueran de las dos. Cuando su esposo enfermó, fui yo quien la acompañó en las largas noches de hospital, sosteniendo su mano y asegurándole que no estaba sola. Y cuando yo perdí a mi madre a la distancia, sin poder despedirme, fue su hombro el que recogió mis lágrimas. Éramos el reflejo la una de la otra, dos mujeres que habían construido un castillo de afecto y apoyo mutuo, o eso pensaba yo. La primera grieta apareció de forma casi invisible. Fue una tarde de primavera, soleada y tibia. Mi hijo, que vive a miles de kilómetros, me había enviado por fin esa tableta mágica para poder ver a mis nietos. Para mí, era como tener un pedacito de ellos en casa. Estaba sentada en el porche, riendo a carcajadas, mientras mi nieta de 5 años, con sus coletas despeinadas, me mostraba su dibujo a través de la pantalla. En ese momento llegó Marta. «Comadre, venga, mire esta maravilla», la llamé, con el corazón rebosante de alegría. Le mostré la pantalla y mi nieta le lanzó un beso sonoro. Marta forzó una sonrisa, pero fue un gesto vacío, una cáscara sin emoción. «Ah, qué bien», dijo, y su voz tuvo un filo que no reconocí. La tecnología hace milagros para los que pueden permitírsela. Qué bueno que a algunos la vida les sonríe tanto. Sus palabras me cayeron como un jarro de agua fría, pero las justifiqué. «Estará cansada», me dije. «Ha tenido una semana difícil».
Pero los comentarios continuaron, como pequeñas gotas de veneno que iban minando nuestra amistad. Un día le mostré con orgullo mis nuevos geranios, de un rojo tan vivo que alegraban toda la calle. Ella los miró de reojo y suspiró. ¿Quién pudiera darse esos lujos? A mí apenas me alcanza para lo esencial. Ignoró por completo el hecho de que había comprado las semillas con el dinero que ahorré durante meses, privándome de pequeños antojos. Si le contaba un logro de mi hija en su trabajo, cambiaba de tema bruscamente o respondía con una historia de desgracias de algún conocido, como queriendo apagar mi luz con su sombra. Empecé a sentir una distancia helada entre nosotras. Nuestros cafés se hicieron más cortos, nuestros silencios más largos. Yo intentaba hablar, preguntarle qué le pasaba, pero ella siempre lo negaba todo con una sonrisa que ya no le llegaba a los ojos. La envidia, ese monstruo silencioso, se había instalado en su corazón y estaba devorando 40 años de historia compartida. Yo, en mi tonta lealtad, me negaba a verlo. Hasta que aquella de mañana de martes, el cielo estaba gris, pesado, como presagiando la tormenta que se avecinaba en mi vida. El cartero me entregó una pila de correspondencia y entre las facturas y la publicidad había un sobre de color manila con un sello oficial que me heló la sangre. Mis manos, acostumbradas a amasar pan y a cuidar la tierra de mi jardín, temblaban al abrirlo. Las palabras eran un laberinto de términos legales que no comprendía del todo. Pero el mensaje era brutalmente claro. Una denuncia anónima había sido presentada cuestionando mi estatus migratorio. Me citaban a una audiencia preliminar en el tribunal de la ciudad, una audiencia que podía resultar en el fin de mi vida tal y como la conocía. Me senté en los escalones del porche, con el papel temblando en mi mano. El mundo se silenció a mi alrededor. 40 años de trabajo, de sacrificios, de madrugadas limpiando oficinas para que mis hijos tuvieran una educación, de pagar impuestos religiosamente, de ser una ciudadana que, aunque no tuviera el papel que lo certificara de la manera correcta, había amado y respetado a este país como a su propia tierra. Todo pendía de un hilo por culpa de una denuncia anónima. Pasé días en una nebulosa de confusión y miedo. ¿Quién podría odiarme tanto? Repasé mi vida, mis vecinos, mis conocidos. ¿No tenía enemigos? ¿O eso creía? La respuesta llegó una tarde, de la boca de doña Elvira, la vecina de al lado. Se acercó a mi cerca con la mirada baja, visiblemente apenada. «Mire, doña Elena», me dijo en un susurro, «no quisiera ser yo portadora de malas noticias, pero el otro día escuché a su comadre Marta hablando por teléfono en su patio. Dijo que ya era hora de que algunos bajaran de sus nubes y que la justicia pone a cada quien en su lugar. Lo siento tanto». Cada palabra fue un clavo en el ataúd de mi corazón. Me apoyé en la cerca para no caer, así que era ella, mi comadre, mi hermana del alma, la madrina de mi hijo, la que me había sostenido en mis peores momentos. Era ahora quien me empujaba al precipicio. El dolor fue tan profundo, tan físico, que me robó el aire. No era el miedo y a la deportación lo que me ahogaba en ese momento, sino el sabor amargo e inolvidable de la traición. La revelación de que Marta era la autora de la denuncia me sumió en una oscuridad que nunca antes había conocido.
Las noches se convirtieron en mi peor enemigo. Cerraba los ojos y veía su rostro sonriente en el bautizo de Carlos, para luego verlo transformado en una máscara de resentimiento. El sueño era un lujo que ya no podía permitirme. Me levantaba de la cama y caminaba por la casa en penumbras, como un fantasma en mi propia vida. Acariciaba los muebles, el viejo sillón de tela floreada donde mis hijos hicieron sus tareas, la mesa de madera que lijé y barnicé con mis propias manos. Cada objeto era un ancla a mi historia y sentía cómo la corriente amenazaba con arrancármelas todas. Mis hijos, al enterarse, reaccionaron con una mezcla de furia e impotencia. Carlos quería ir a casa de Marta y enfrentarla, pero se lo prohibí. ¿De qué serviría, hijo? El veneno ya está regado, le dije con una voz que no parecía la mía. Mi hija, Sofía, más práctica, se puso de inmediato a investigar. Fue ella quien encontró a un abogado de oficio, un joven llamado David, que aceptó tomar mi caso. Nuestra primera reunión fue en una pequeña oficina abarrotada de archivos que olía a papel viejo y a café quemado. David era amable, pero sus ojos reflejaban el peso de demasiados casos y muy pocas victorias. Me escuchó con paciencia mientras yo, con la ayuda de Sofía, le contaba la historia de mi vida, desplegando sobre su escritorio los documentos que habíamos logrado reunir, viejos recibos de pago, cartas de empleadores de hacía décadas, fotografías de festivales comunitarios, los boletines de calificaciones de mis hijos. Él asentía, tomaba notas, pero su expresión era cautelosa. Estos casos son complicados, Elena, me explicó con suavidad. Una denuncia anónima obliga a las autoridades a investigar sin importar lo absurda que sea, y la decisión final, a menudo, depende de la discreción del juez que le toque en suerte. La palabra suerte resonó en mi cabeza. Mi vida entera, 40 años de sudor y lágrimas, dependían de la suerte, del humor con el que se levantara un desconocido por la mañana. El miedo se instaló en mi estómago como una piedra fría. David me dio una lista de documentos adicionales que necesitaba: cartas de recomendación de vecinos, pruebas de mi participación en la comunidad, cualquier cosa que demostrara mi arraigo. Los días siguientes fueron un peregrinaje humillante. Tuve que ir de puerta en puerta, pidiendo a mis vecinos que escribieran una carta para mí. La mayoría lo hizo con gusto, indignados por la injusticia. Pero si usted es el corazón de esta cuadra, doña Elena, me decía el señor Rodríguez, el dueño de la tienda de abarrotes. Ver su apoyo me daba un poco de aliento, pero cada carta que recogía era también un recordatorio de mi fragilidad, de lo expuesta que estaba. Evitaba pasar por la casa de Marta. Su jardín, antes un lugar de encuentro, ahora me parecía un territorio enemigo. A veces la veía a través de su ventana, moviéndose como una sombra, y sentía una punzada de dolor tan aguda que tenía que detenerme para respirar. Las noches se llenaban de qué hubiera pasado ¿y si me obligan a irme? ¿A dónde? El pueblo donde nací ya no existía para mí. Mis padres habían muerto. Mis hermanos se habían ido. Mi hogar, mi vida, mis raíces estaban aquí, en el olor de la tierra mojada de mi jardín después de la lluvia, en el sonido de la campana de la escuela del barrio, en los rostros de mis nietos a través de una pantalla. El pensamiento de ser arrancada de todo eso era una tortura. Dejé de comer bien.
La comida me sabía a cartón. Adelgacé y unas ojeras profundas se instalaron bajo mis ojos, testigos silenciosos de mis vigilias. Finalmente, el día de la audiencia llegó. Se sentía como el día del juicio final. Me levanté antes de que saliera el sol. La casa estaba en silencio, pero en mi cabeza había un ruido ensordecedor. Abrí mi armario y elegí el vestido azul que había usado para la boda de Sofía. Era mi mejor prenda, mi armadura para la batalla. Mientras me vestía, mis manos no dejaban de temblar. Sofía llegó para acompañarme. No dijo mucho, pero su presencia era un bálsamo. Me dio una taza de té de manzanilla que apenas pude probar. El viaje en autobús al centro de la ciudad fue surrealista. Miraba por la ventana los edificios, los parques, las personas que iban a sus trabajos y sentía como si los estuviera viendo por última vez. Me sentía desconectada, como si estuviera viendo una película de la vida de otra persona. El edificio del tribunal era un gigante de cemento y cristal, frío e impersonal. Su arquitectura parecía diseñada para hacerte sentir pequeño e insignificante, y lo conseguía. Cada paso que daba por sus pasillos de mármol pulido resonaba con un eco que parecía burlarse de mi miedo. Nos sentamos en una banca de madera fuera de la sala de audiencias, esperando. Cada vez que una puerta se abría, mi corazón daba un vuelco. Sofía me apretaba la mano, y ese simple contacto era lo único que me mantenía anclada a la realidad. Entonces, una voz monótona nos llamó. Caso 734. Elena Morales. Había llegado la hora, me puse de pie, respiré hondo y caminé hacia la puerta, sintiendo que caminaba hacia mi propio destino. Al empujar la pesada puerta de madera de la sala, sentí como si estuviera entrando en otro mundo. El aire era denso, cargado de un silencio solemne que se te pegaba a la piel. La sala era mucho más grande de lo que había imaginado, con paneles de madera oscura que cubrían las paredes hasta el techo altísimo, desde donde colgaban lámparas que arrojaban una luz amarillenta y severa. Todo era en tonos de marrón y beige, colores que parecían absorber cualquier atisbo de esperanza. Al frente, dominando todo el espacio, había un estrado elevado, un trono de poder detrás del cual se sentaría la persona que tenía mi vida en sus manos. Mi abogado, David, me guió hacia una mesa situada a la izquierda. La silla de madera era dura e incómoda, como si estuviera diseñada para recordarte que no estabas allí para sentirte a gusto. Me senté y coloqué mis manos sobre la mesa para que no se notara su temblor. Sofía se sentó en la primera fila de bancos detrás de mí, una presencia silenciosa, pero vital. Levanté la vista y vi la silla del juez, vacía. Una silla grande, de cuero oscuro, que parecía un depredador esperando a su presa. El tiempo se estiró de una manera agónica. Cada tic-tac del gran reloj de la pared era como un martillazo en mi cabeza. Podía escuchar mi propia respiración, superficial y rápida. David se inclinó y me susurró: «Tranquila, Elena. Solo responda a las preguntas con la verdad. Estaré aquí a su lado». Asentí, pero las palabras no lograron calmar el torbellino de pánico en mi interior. De repente, una puerta lateral crujió al abrirse. Un hombre uniformado, con un rostro que parecía tallado en piedra, entró y anunció con una voz potente que retumbó en la sala: «Todos de pie para el honorable juez».
El sonido de la gente levantándose fue como el de una ola arrastrando la arena. Me puse de pie con dificultad, sintiendo que las rodillas me flaqueaban. Y entonces lo vi. Entró un hombre alto, vestido con la toga negra que le confería una autoridad casi divina. Se movía con una confianza serena, sus pasos firmes y decididos. Su cabello era oscuro, con algunas hebras plateadas en las sienes que hablaban de responsabilidad más que de edad. Su rostro era serio, concentrado, sus rasgos definidos. Se sentó en la gran silla y el mundo pareció encogerse hasta caber en esa sala. «Pueden sentarse», dijo, y su voz era grave, clara y completamente impersonal. Me senté y bajé la mirada hacia mis manos entrelazadas sobre la mesa. No me atrevía a mirarlo. Él era la ley, la autoridad, el poder. Yo era solo un número de expediente, una anciana asustada. Comenzó el procedimiento. El juez tomó una carpeta, mi vida reducida a un conjunto de papeles, y empezó a leer. Su voz llenaba el silencio, citando números de caso y artículos legales. Fue entonces cuando me armé de valor y levanté la vista. Quería ver el rostro de mi verdugo o de mi salvador. Nuestros ojos se encontraron por una fracción de segundo. Eran unos ojos oscuros, inteligentes, pero había algo más en ellos, una profundidad que me resultaba extrañamente familiar. Sentí una punzada en la memoria, un eco de un tiempo muy, muy lejano. Fue tan fugaz que pensé que lo había imaginado, un truco de mi mente asustada. El juez se detuvo. Había estado leyendo con un ritmo monótono, pero de repente hizo una pausa. Vi cómo sus ojos parpadeaban una vez, lentamente. Volvió a mirar el nombre en la carátula de mi expediente, Elena Morales. Luego levantó la vista de nuevo y me miró fijamente. Esta vez su mirada no era la de un juez examinando a un acusado. Era una mirada inquisitiva, casi incrédula. Sus cejas se fruncieron levísimamente en un gesto de concentración profunda, como si estuviera tratando de resolver un acertijo complejo. Y en ese instante, mientras él me escudriñaba, el tiempo colapsó. El hombre de la toga, el honorable juez, se desvaneció. Las paredes oscuras de la sala se disolvieron. En su lugar, vi un pequeño apartamento en un barrio humilde, con muebles de segunda mano y el olor a frijoles cociéndose en la estufa. Y vi a un niño de unos 5 años, con las rodillas perpetuamente raspadas y unos ojos oscuros y enormes que observaban el mundo con una curiosidad infinita. Un niño que lloraba a gritos cuando sus padres se iban a trabajar y que solo se calmaba en mis brazos. El pequeño Danielito, el hijo de esa joven pareja de profesionales que trabajaban turnos dobles para salir adelante y que me confiaron a su tesoro más preciado. El niño al que le preparaba arroz con leche, su postre favorito, y le dejaba raspar la olla con la cuchara. Al que le cantaba «Sana, sana, colita de rana» cada vez que se caía. Y mis canciones parecían tener un poder curativo mágico para él. El que se dormía en mi regazo mientras yo le contaba historias de mi pueblo, de luciérnagas y ríos cristalinos. Mi corazón se detuvo, un torbellino de emociones me golpeó, incredulidad, asombro, un miedo aún mayor y una chispa diminuta e irracional de esperanza. El honorable juez era mi Danielito, y por la forma en que sus ojos
se abrieron 1 milímetro más por la manera en que su mandíbula se tensó casi imperceptiblemente. Supe, con una certeza que me recorrió cada fibra del ser, que él también, en algún rincón olvidado de su memoria, acababa de reconocer a la mujer que le cantaba para que se durmiera. El reconocimiento en los ojos del juez Daniel no fue una explosión, sino el lento amanecer de un recuerdo largamente dormido. Vi cómo su máscara de impasibilidad profesional se resquebrajaba, no para romperse, sino para revelar una humanidad que yo creía ausente en esa sala. Se recompuso casi al instante, carraspeando para aclarar su garganta, pero el aire entre nosotros había cambiado. Ya no éramos un juez y una acusada, éramos dos almas unidas por un pasado inesperado. Él prosiguió con el protocolo, pero su tono ya no era el mismo. Había perdido su frialdad mecánica. Ahora, cada palabra parecía cuidadosamente sopesada. Me di cuenta de que no estaba simplemente siguiendo un guión legal. Estaba navegando en las aguas turbulentas de su propia memoria, tratando de reconciliar al niño que fue con el hombre que era ahora. Señora Morales, comenzó, y el uso de mi nombre de pila pareció casi íntimo en esa sala. ¿Podría describir las circunstancias de su llegada a este país? Mientras yo respondía con la voz todavía temblorosa, mi mente no estaba en la sala del tribunal. Estaba en un pequeño apartamento de una sola habitación, mientras mis labios formulaban las fechas y los lugares. Mis ojos recordaban a un pequeño Danielito construyendo torres de bloques de madera en el suelo. Recordé a sus padres, tan jóvenes y tan cansados, entregándomelo por la mañana con una confianza que siempre me conmovió. Te lo encargamos, Elena. Eres un ángel para nosotros, me decían. Yo no me sentía un ángel, solo una mujer tratando de sobrevivir, pero en el cuidado de ese niño encontré un propósito y un afecto que llenaron el vacío de la familia que había dejado atrás. El juez Daniel escuchaba cada una de mis palabras con una atención que iba más allá del deber profesional. Luego consultó mis papeles. Veo aquí una lista de sus empleos a lo largo de los años. Limpieza de oficinas, trabajo en una cocina industrial, cuidado de niños. Hizo una pausa significativa en cuidado de niños. ¿Puede hablarme de ese período? Y entonces hablé, no como una acusada defendiéndose, sino como una abuela recordando. Le conté de los niños que había cuidado, sin mencionar su nombre, por supuesto. Le hablé de las canciones de cuna, de los purés de manzana caseros, de los paseos al parque para dar de comer a las palomas. Mientras hablaba, le miraba a los ojos y era como si estuviera tejiendo un puente invisible a través de las décadas. Estaba hablándole a él, recordándole quién era yo más allá de ese expediente. Recordé un día en particular cuando él tenía una fiebre muy alta. Sus padres no podían salir del trabajo. Yo pasé toda la tarde con él en brazos, meciéndolo, poniéndole paños de agua fresca en su frente ardiendo. Le canté en susurros durante horas hasta que la fiebre finalmente cedió. ¿Se acordaría de eso? ¿Recordaría el alivio y la seguridad que sintió? Sus preguntas continuaron, cada una abriendo una nueva puerta a mis recuerdos. ¿Ha participado en actividades comunitarias, señora Morales? Preguntó. Y recordé cómo, con Danielito de la mano,
empecé a ir a las reuniones de la asociación de vecinos. Cómo organicé una colecta de ropa para una familia que lo había perdido todo. Cómo ayudé a pintar la valla de la escuela del barrio un sábado por la mañana. Eran pequeñas cosas, pero eran los hilos con los que había tejido mi vida en esta comunidad. Cada respuesta mía parecía llenar un espacio en blanco para él. Podía ver en sus ojos cómo las piezas encajaban. La mujer que le enseñó sus primeras palabras en español era la misma que ahora estaba sentada frente a él, con su futuro pendiendo de un hilo. La bondad que yo le había ofrecido de niño, una bondad sencilla, sin esperar nada a cambio, no se había perdido en el tiempo. Había sido una semilla plantada en la tierra fértil de su infancia. Mi abogado, David, me miraba con una mezcla de confusión y asombro. Probablemente no entendía la extraña dinámica que se había desarrollado, el diálogo silencioso que fluía bajo las preguntas formales, pero sentía el cambio en la atmósfera. La tensión opresiva de la sala se había disipado, reemplazada por una corriente de humanidad y de memoria compartida. Yo ya no tenía miedo. El pánico que me había atenazado el corazón se había transformado en una serenidad expectante. Ya no importaba si Marta me había traicionado o si el sistema era frío e impersonal. En ese momento, en esa sala, solo existíamos dos personas: un hombre que se veía obligado a juzgar su propio pasado y una anciana que descubría que el acto de amor más simple puede tener el eco más poderoso. El destino, en su misteriosa forma de obrar, había cerrado un círculo que se abrió 40 años atrás. Después de mi última respuesta, un silencio profundo se apoderó de la sala. No era un silencio vacío, sino uno lleno de pensamientos no expresados, de recuerdos que flotaban en el aire. El juez Daniel se reclinó en su alta silla de cuero. Dejó mis papeles a un lado y juntó las manos sobre el escritorio. Sus ojos, que habían estado viajando entre mi rostro y el expediente, ahora se posaron únicamente en mí. La mirada ya no era la de un niño curioso ni la de un juez severo. Era la de un hombre sopesando no solo las leyes, sino el peso de una vida entera. Para mí, ese silencio duró una eternidad. Cada segundo era una gota de plomo cayendo en mi alma. Vi a mi hija Sofía en la primera fila, con las manos apretadas en un rezo silencioso. Vi a mi abogado, David, inmóvil, conteniendo la respiración. Mi vida entera, mis 40 años en esta tierra, se habían reducido a este momento a la decisión de un hombre al que una vez le preparé arroz con leche. Finalmente, él se inclinó hacia el micrófono. Su voz, cuando habló, era firme y clara, pero llevaba un matiz de calidez que antes no estaba. He revisado este caso con el máximo detenimiento, comenzó, y sus palabras resonaron con una autoridad que ahora no me intimidaba, sino que me daba una extraña calma. He leído la denuncia anónima que dio origen a este procedimiento y he escuchado el testimonio de la señora Morales. Hizo una pausa y su mirada se encontró con la mía. Pero más allá de los documentos y de las formalidades, la ley nos obliga a considerar el panorama completo. Y el panorama que veo aquí es el de una vida de innegable contribución. Mi corazón empezó a latir con una fuerza renovada, un tambor de esperanza. Veo ante mí a una mujer que llegó a este país hace décadas y que desde el primer día
se dedicó a trabajar incansablemente. Veo a una madre que crió a 2 hijos que hoy son ciudadanos ejemplares, profesionales que aportan a nuestra sociedad. Veo a una vecina que, según consta en estas numerosas cartas de apoyo, dijo levantando una pila de papeles, es considerada un pilar de su comunidad, una persona que ha ofrecido su ayuda, su tiempo y su amabilidad sin pedir nunca nada a cambio. Mientras hablaba, sentí que las lágrimas comenzaban a acumularse en mis ojos. No eran las lágrimas de miedo que había derramado durante semanas. Eran lágrimas de gratitud, de sentirme vista, de ser reconocida por quien realmente era. Él continuó, su voz cobrando más fuerza. Las leyes están diseñadas para proteger a nuestra sociedad y para mantener un orden, pero nunca deben usarse como un instrumento para canalizar la malicia o la envidia personal. La justicia no es ciega. Debe ser capaz de discernir el carácter, de reconocer la integridad y de valorar una vida de decencia. Desarraigar a una persona como la señora Morales de la única comunidad y el único hogar que ha conocido durante 40 años no solo sería una crueldad, sino que iría en contra del espíritu mismo de la justicia que juré defender. Se detuvo, tomó el mazo de madera con una mano firme y me miró por última vez. En sus ojos vi un destello, un agradecimiento silencioso que cruzó el abismo del tiempo. Vi al niño y al hombre fundidos en un solo gesto de respeto. Por lo tanto, basado en la abrumadora evidencia de un carácter impecable y un profundo arraigo comunitario, y en la ausencia total de cualquier factor que justifique lo contrario, desestimo por completo y con efecto inmediato esta denuncia. ¡Pam! El golpe seco del martillo sobre la madera fue el sonido más hermoso que jamás había escuchado. Fue el sonido de mis cadenas rompiéndose. Fue el sonido de mi vida siéndome devuelta. Un sollozo audible se escapó de mis labios y Sofía corrió a abrazarme por detrás, llorando conmigo. Mientras el juez se levantaba, nuestros ojos se encontraron una última vez. Me dedicó un asentimiento casi imperceptible, un gesto privado en medio de un acto público. No hubo más palabras, no hacían falta. El círculo se había cerrado. Salí de aquel edificio frío y sentí el calor del sol en mi cara como si fuera la primera vez. El mundo parecía más brillante, los colores más vivos. Mientras caminaba por la acera, apoyada en el brazo de mi hija, me sentí más ligera que nunca. Unos días después, vi a Marta saliendo de la tienda de abarrotes. Nuestros caminos se cruzaron. Ella me vio y en sus ojos vi una mezcla de sorpresa, vergüenza y miedo. Bajó la mirada inmediatamente y apresuró el paso. No sentí ira ni deseo de revancha. Solo sentí una profunda lástima por ella, por el vacío de su corazón. Yo, en cambio, estaba llena. La vida me había enseñado la lección más importante. La envidia puede construir muros, pero una sola semilla de bondad, plantada hace mucho tiempo, puede crecer hasta convertirse en un árbol tan fuerte que es capaz de derribarlos todos. Esa tarde llegué a casa, encendí mi tableta y cuando el rostro sonriente de mi nieta apareció en la pantalla, supe con una certeza absoluta que estaba exactamente donde pertenecía. Estaba en casa. Y esa
Mi querida familia de YouTube, es mi historia. Una prueba de que nunca debemos subestimar el poder de un gesto amable. Gracias de corazón por haberme acompañado hasta el final y por permitirme compartir un pedazo de mi alma con ustedes. Si este relato te ha conmovido, estoy segura de que te encantará la historia de la carta que esperé durante 20 años. Puedes hacer clic en el video que aparece aquí en la pantalla para verla ahora mismo, y si aún no eres parte de esta comunidad, te invito a suscribirte y a activar esa campanita para que no te pierdas ninguna de las historias que tenemos para ti. Les mando un abrazo inmenso y recuerden siempre, hagan el bien sin mirar a quién. Nos vemos en el próximo video.